a proteger los derechos, en este caso, humanos de los gobernados, ¿no? ¿Cómo establecer este mecanismo de control? La verdad es que la jurisprudencia, primero la doctrina, pero sobre todo la jurisprudencia, han sido muy vastas. Y en juicio de amparo podemos hablar de una amplia doctrina jurisprudencial donde se ha desarrollado el tema de la suspensión de manera muy amplia y que podríamos traer a colación a las acciones de inconstitucionalidad con sus matices y modulaciones. Y con esto me refiero a, bueno, aquí se trata de un medio de control abstracto donde no se requeriría, por ejemplo, un interés suspensional. Se trata de un mecanismo de control que en ese sentido no requeriría la petición de la parte afectada, no requeriría la demostración de la afectación como se requiere en amparo o un interés suspensional en estricto sentido. Pero, por ejemplo, la jurisprudencia ha sido muy rica en materia de suspensión, desde los tratadistas mexicanos, Ricardo Couto, por ejemplo, que ya hablaba sobre la suspensión desde 1980, el ministro Góngora, que en su momento escribió este libro de la suspensión en materia administrativa muy bueno, donde hace un análisis de la importancia y la eficacia de esta institución. Y luego la Corte, cómo ha ido desarrollando, incluso la Corte trajo a partir de la doctrina y luego de la jurisprudencia, de esta interpretación surge la reforma constitucional en el artículo 107, fracción décima, donde se establece la posibilidad de suspender los actos a partir de una apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es una institución o una figura traída de la doctrina italiana, que no es otra cosa, como lo conocen ellos, como el Fomus Bonis Juris, el humo del buen derecho, y que no es más que un adelanto provisional del derecho cuestionado. Nosotros desde la suspensión podemos ver si un acto reclamado, si una norma eventualmente va a ser violatoria de un precepto constitucional, y a partir de ese análisis poder suspender la norma, decir, bueno, advierto que esta norma puede tener estas consecuencias de una manera superficial, de una manera a priori, advierto que esta norma puede ser inconstitucional y cumpliéndose ciertos requisitos, ciertos supuestos, esta norma, si va a ser inconstitucional, vamos a suspender sus efectos y consecuencias de manera que no produzca efectos ni consecuencias de manera irreparable. Toda esta doctrina jurisprudencial que se creó, aquí fue al revés, no fue la Corte la que interpretó la Constitución, sino que el constituyente permanente recoge la doctrina jurisprudencial de la Corte y dice, la apariencia del buen derecho es un elemento que se debe tomar en consideración al momento de resolver sobre la suspensión de los actos reclamados. Bueno, todo este sistema de suspensión es muy factible y es muy posible que pueda trasladarse al tema de las acciones de inconstitucionalidad. Hoy en día podría yo afirmar que con estas falencias que se advierten, el sistema de control de constitucionalidad de leyes, el sistema de control judicial de las leyes, está agotado. No hay un mecanismo para suspender una norma con por ejemplo, con el efecto general que se requeriría para defender derechos que son colectivos o difusos y que sería la acción de inconstitucionalidad la vía idónea para poder llevar a cabo esta protección. La acción de inconstitucionalidad, que sea el máximo tribunal constitucional quien se pronuncie primero sobre la posibilidad de suspenderla mientras se resuelve el fondo y que durante esta tramitación de la acción de inconstitucionalidad no se produzcan estos daños, perjuicios de manera irreparable. Hay muchos derechos colectivos difusos que no pueden ser, o si bien pueden ser judicializados, no pueden ser suspendidos. Por ejemplo, tendrían que promoverse tantos juicios de amparo como suspensiones para poder llevar a cabo, y quien termina siendo el principal perjudicado, pues es el gobernado. A manera de conclusión, considero que la suspensión es un elemento esencial, que es un elemento que debe formar parte de las acciones de inconstitucionalidad hoy en día en México, que sin este mecanismo termina por vaciarla de contenido y que de alguna manera impide que se pueda obtener un real y efectivo acceso a la justicia. Como conclusiones
que he establecido, pues, traté de poner las principales, es primero decir que en México las acciones de constitucionalidad se crearon no con la finalidad de proteger derechos humanos, sino de que México entrara en un contexto, en un país globalizado, en un mundo de globalización. Entonces, por eso la ineficiencia, la ineficacia, me parece, de este mecanismo de control. No es casualidad que el año que más acciones de inconstitucionalidad se hayan promovido son 169 en 2017, y que los partidos políticos fueron quienes monopolizaron el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Hoy en día quienes más promueven la acción son los partidos políticos, y además terminaron por desnaturalizarla, porque los partidos políticos, a pesar de que acuden a un medio de control abstracto, en realidad lo que van es a defender un perjuicio propio. Cuando una norma no es de su conveniencia, son quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, pero no de manera abstracta por defender la Constitución, sino por defender las atribuciones propias que tienen como partido político, como organización política. La reforma, como no fue su principal, la siguiente conclusión, como no fue su principal idea, la de la protección de los derechos humanos, sino llevar a México hacia un mundo globalizado, pues fue incompleta e inmediatista. Fue lejana a mejorar las condiciones de la administración de la justicia mexicana. Este esquema de legitimación restringida, como existe en otros países, ni siquiera es acorde con ellos. Les decía yo al principio que Alemania ha sido uno de los países que más me sorprendió, me llamó la atención por su diseño. Y, por ejemplo, Alemania tiene un sistema restringido, pero tiene un sistema tan completo que el derecho de acceso a la justicia es una realidad. A diferencia de los supuestos que les he mencionado, como el caso de las pensiones, que me parece verdaderamente dramático, en Alemania no sucedería eso, por ejemplo. Este esquema de legitimación restringida se ha traducido en un fracaso de la acción de inconstitucionalidad. Es necesario rediseñar las acciones de inconstitucionalidad para modificar su objeto. Primero, precisar de qué vamos a hablar. Acciones de inconstitucionalidad, ok. Leyes, formal y materialmente, actos formal y materialmente legislativos, que se erija a la Suprema Corte como un mecanismo contramayoritario, que sea la Corte y no otro, es el mejor órgano legitimado. El tribunal, el máximo tribunal, el órgano garante, el órgano supremo, quien conozca de este rediseño, que conozca de este medio de control, que se rediseñe y modificar su objeto. Van a ser leyes en estricto sentido, formal y materialmente legislativo, pero también modificar el parámetro. Si bien se pueden analizar hoy tratados, establecerlo desde la Constitución, decir que el objeto es contrastar leyes con la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Modificar los sujetos legitimados, precisamente para incluir a los ciudadanos con estas reglas que lo pongan también como un sistema intermedio. No podríamos hacerlo también en un sistema abierto, porque nosotros tenemos el juicio de amparo, que además es un mecanismo concreto y que además es por antonomasia el más importante y que debe seguir rigiendo para casos específicos, actos de autoridad, actos de aplicación, desde luego, de manera individual hacia las personas, pero este rediseño termina por dar completitud al sistema, termina por cerrar la pinza, que es esta última parte que falta y que hace que muchas normas que son abiertamente inconstitucionales, en muchos casos escapen a un análisis de control de regularidad constitucional. ¿El plazo para qué? Para que sea efectiva el conocimiento de la aplicación de la ley y la trascendencia que puede tener. Y algo que me parece ineludible es y urgente el establecimiento de la institución de la suspensión, que sea la Suprema Corte la facultada para suspender una norma con efectos generales frente a un acto que pueda vulnerar derechos humanos, sobre todo con una dimensión colectiva. Es decir, que sea la propia Corte la que, una vez recibida la demanda y frente a la posibilidad de que una norma tenga un efecto perjudicial para una colectividad, tenga la posibilidad de suspenderla. Hoy, en este sistema de control judicial de leyes que está agotado, en este contexto no existe la posibilidad de que la Corte pueda llevar a cabo esta tarea
de defensa, de protección de estos derechos. Cuando se concibieron quizá originalmente el juicio de amparo, o se concibió también la acción de inconstitucionalidad, todavía no hablábamos propiamente, o al menos como lo hacemos hoy, de la judicialización de este tipo de derechos de económicos, sociales y culturales, que ha crecido ampliamente y a partir de los criterios que ha establecido la propia Corte, cómo se han ampliado, ¿no? Considero que de otra manera las acciones de inconstitucionalidad no podrán ser un instrumento efectivo y eficiente de protección de los derechos humanos en favor de los gobernados. Entonces, este rediseño tiene implícitas varias cosas. Desde luego, esta es como la modificación primordial. Habría que hacer muchísimos ajustes a las leyes secundarias, pero incluso les enviaría yo una propuesta, un esquema de reforma constitucional que redacté de mi puño y letra, donde se establece, por ejemplo, los efectos de la suspensión, incluso, por ejemplo, de hoy en día los efectos de las acciones es que a partir de la declaratoria de invalidez quede sin efectos la norma. Y dice la Constitución hoy en día que las sentencias no podrán tener efectos retroactivos. Si estos mecanismos funcionaran, los podrían tener a partir de qué fecha de que se decretara la suspensión, retrotraer los efectos de una eventual sentencia declaratoria general de inconstitucionalidad, de una acción de inconstitucionalidad, retrotraerlos al momento en que se decretó la suspensión. Llegó la asociación civil frente a un acto que podría ser lesivo de un derecho humano a un ambiente sano, del derecho humano a un medio ambiente sano, del derecho humano a la libertad de expresión, del derecho humano de acceso a la información, y se solicita la suspensión. Una vez que se decrete, todos los actos que eventualmente se retrotraigan al momento en que se decretó la suspensión. Esto terminaría beneficiando, desde luego, a los ciudadanos. Y les cuento un poquito de la réplica. Una de las réplicas más importantes que tuve y que me pareció muy llamativa fue el decir, no tendrá la acción de inconstitucionalidad la naturaleza de un mecanismo político dentro de este juego interinstitucional para que sea precisamente en esas esferas donde se maneje. Y mi respuesta es sí, pero el ciudadano tampoco debe estar al margen de este juego político. El ciudadano debe tener también una participación dentro de este diálogo que debe existir entre las autoridades. Los ciudadanos también deben formar parte de este diálogo, si bien son representados a través de las cámaras, deben también poder formar parte de este diálogo y decir, a ver, nosotros advertimos que esta norma puede tener estos vicios de inconstitucionalidad, y con esta legitimación específica, intermedia si se quiere, pero poder acudir en defensa de ciertos derechos colectivos de naturaleza difusa que nos permitan proteger los derechos de todos. Ahora, ¿qué de malo tiene que sea la Corte finalmente la que resuelva y diga si una norma es constitucional o no? Es decir, se les va a dar legitimación, no se les va a dar la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Simplemente se les va a dar la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional reciba su demanda, vea si tiene méritos para suspender, que el orden público, como se ha establecido en amparo y se ha establecido en las controversias, no sea mayor al interés propio, o que, mejor dicho, aquí como no hablamos de un interés, que el orden público y el interés social se beneficien de una eventual suspensión en lo que se resuelve, y que finalmente la Corte diga es constitucional o no. Eso no daña a nadie y además permite que sea la sociedad civil que, como les digo, dentro de la historia mexicana lo vamos a encontrar en numerosas ocasiones. Es la primera que sale a dar la cara, que tenga participación durante este diálogo entre los poderes, entre diálogo político, donde las reformas que se materializan en su esfera jurídica puedan tener cierta trascendencia. Propias barras de abogados en otros países, y caso particular de Brasil, caso particular de Perú, están legitimadas. ¿Para qué? Para defender de manera colectiva ciertos derechos. ¿Por qué no resolvemos en un juicio 100,000 juicios, 85 millones de juicios en uno solo? Y el Tribunal Constitucional, con la autonomía y la independencia que es dotada a partir de las normas constitucionales, tenga la posibilidad de fungir como este órgano contramayoritario y poder resolver si una norma es acorde o no con el texto constitucional o con los derechos humanos que han sido reconocidos en los tratados internacionales
de Derechos Humanos. Me parece que hablar de este rediseño hablaría de dar completitud al sistema de control judicial de leyes, de actualizarlo, de modernizarlo, de hacerlo cercano a los ciudadanos y que nos permita, desde luego manteniendo el juicio de amparo, la controversia como mecanismo de protección del sistema federal y de división de poderes, pero que nos permita poder mantener la regularidad constitucional de muchas normas, como los ejemplos más emblemáticos, como que tengo más presentes, por ejemplo, este de las pensiones, que me parece más terrible porque es un grupo que por sus condiciones económicas, sociales, a veces tienen una dificultad mayúscula para poder emprender un juicio. Entonces, de manera individual, y luego si tomamos en cuenta que hay que llegar, poner la demanda, los derechos procesales, necesariamente requiere un abogado cuando posiblemente una barra, por ejemplo, podría poner, ¿sabes que esta norma ya ha sido declarada inconstitucional? La ley se replicó en el reglamento, hay que expulsarla del sistema jurídico. Esta norma no guarda congruencia con esto y a partir de... Y se sorprende, les decía yo, en España es verdad sorprendente cuando me dicen, pero ¿cómo? O sea, a ver, ya se declaró inconstitucional, ya llegó a la Corte, ya la Corte dijo en el sistema anterior de precedentes que es inconstitucional, hay jurisprudencia y la siguen aplicando, sí. Y luego les digo, bueno, está este mecanismo de declaratoria general de inconstitucionalidad inocuo, irrelevante, mal hecho y sumamente complejo. ¿Cuántas declaratorias de inconstitucionalidad hemos visto hoy en día? De que entonces se declare cuando tal precedente, se le dice a la Cámara que lo deje 90 días sin efectos. Si no lo deja, lo tiene que votar la Corte y tiene que haber una mayoría de 8 votos. Y si se da la mayoría de 8 votos, entonces ya se declara inconstitucional y se publica en el diario oficial. ¿Cuántas trabas tiene este mecanismo que impide que efectivamente una norma pueda declararse inconstitucional con efectos generales? Todas las trabas del mundo. Entonces, este rediseño es importante. Ya ni siquiera hablamos de la votación, no entré en esa parte de la votación calificada. Entiendo que al ser un mecanismo contramayoritario y en este esquema de división de poderes, también no se puede dar un poder mínimo a la Corte y que tenga que haber una votación calificada, pudiera ser una cuestión que pueda temperar este choque entre los poderes, pero al menos podría decirles sin temor a equivocarme que el mecanismo actual que se buscó como alternativa para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ha sido completamente ineficiente, ineficaz y muy lejano a la realidad social. Podría tachar esta parte del sistema de control constitucional si se hiciera esta reforma, porque esta terminaría por darle completitud al sistema que, desde mi perspectiva, tratándose del control judicial de leyes, se encuentra agotado. Aquí, bueno, son las 6:30, dejaría yo este espacio por si quisieran que comentáramos algún tema vinculado con esto y que pudiera yo tener alguna respuesta al respecto. Nuevamente reitero mi agradecimiento, mi querido Caco, Marcela, por esta invitación y bueno, pues como siempre, a sus órdenes, aquí estamos. Muchas gracias, mi querido Juan Pablo. Muchas felicidades, de verdad un gusto escucharte y muy satisfactorio y enriquecedora la plática que nos has dado. A mí me encanta, y creo que hablo también por el colegio, nos encanta escuchar a jueces con esos criterios como los tuyos, porque nos da mucha esperanza, ¿no? Creo que vamos para allá y es muy bueno escucharlo por parte de ustedes, los juzgadores. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Abro la sesión para que entremos a la parte de preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano de manera digital o que los pueda ver, Jorge Chesal, te cedo el micrófono. Gracias, Caco. Juan Pablo, como siempre, un gusto escucharte. Ha sido una exposición muy, muy interesante, realmente. Lo que pasa es que me parece que es una exposición en relación a un trabajo fundacional. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad... Jorge. Perdón, Jorge, sí. Dame un segundo. Déjame, cierro unos micrófonos que están por aquí interrumpiendo. Adelante.
Adelante. Sí, te decía que, Juan Pablo, que me parece un trabajo fundacional porque lo que tú estás hablando en relación a la acción de inconstitucionalidad es tratando de poner orden en el caos, porque en realidad nada tiene que ver esto que tenemos hoy en día y todo lo que nos has expuesto con lo que fue la acción de inconstitucionalidad cuando se hizo en 1994. Cuando te dieron esa réplica en el sentido de si no era más bien de carácter político, es que lo fue. O sea, la acción de inconstitucionalidad fue definida en el año de 1994 como un instrumento estrictamente político. No estaba pensado como un instrumento de control de constitucionalidad y menos aún en favor de los ciudadanos. Muy rápidamente, dice la exposición de motivos de la iniciativa del presidente Zedillo, con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. Se trata entonces de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para que una representación parlamentaria calificada o el Procurador General de la República puedan plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo son o no acordes con la Constitución. Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los congresos significa, en esencia, hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los actores políticos. Esa era la idea que se tenía en 1994 con la acción de inconstitucionalidad. Un instrumento de equilibrio político para satisfacer a las minorías legislativas. Evidentemente, a lo largo del tiempo, se han ido incorporando actores, se incorporan a los partidos políticos, lo cual ya nada tenía que ver con ese elemento de equilibrio del poder legislativo, se empiezan a incorporar a otros organismos, como algunos organismos autónomos, y evidentemente la acción de inconstitucionalidad ha evolucionado un poco por su cuenta, es decir, un poco por la libre, vamos a decirlo así, para convertirse en lo que es hoy, y a mí me parece muy loable lo que tú estás planteando, porque en realidad es tratar de ordenar, es decir, es tratar de acomodar todo lo que desde 1994 ha ido creciendo desordenado para poderle dar una definición. Te felicito porque me parece muy, muy interesante la forma como lo abordas. Por ahí dijiste, hay un momento en el que dudas y luego afirmas, dice, me parece, y luego dijiste, no, estoy seguro que se copió del modelo español. Sí, claro. Esa reforma estuvo muy influida, pero incluso la designación de acción de inconstitucionalidad fue una designación que se tomó un poco de manera aria porque no gustaba la expresión cuestiones de constitucionalidad o consultas de constitucionalidad. Y en lugar de ese proceso de consulta en el proceso legislativo, prefirieron hacerlo con posterioridad. Y esa es una de las razones por las que ha sido tan indefinido el destino de las acciones de inconstitucionalidad. Te felicito nuevamente, Juan Pablo, y muchísimas gracias por esta exposición. Y aprovecho también la oportunidad para hacerte una pregunta muy breve. Espero que tengas conciencia, y así te lo pregunto, ¿te has dado cuenta de que tu nombre ya se ha inscrito en la historia, no solo del desarrollo de la profesión del abogado, sino además en la historia de México? Si ya te diste cuenta, qué bueno, aprovéchalo porque eso es muy importante. Y si no te has dado cuenta, debes de hacerlo, porque lo que tú has hecho va a trascender independientemente de lo que venga en el futuro. Tu nombre ya cuenta en la historia de México. Te felicito. Muchas gracias, querido Jorge, gracias por la participación. Lo adviertes muy bien desde el principio en el sentido de cómo nace precisamente la acción de inconstitucionalidad. Tienes incluso ahí la exposición de motivos. Y sí, lo importante es cómo las condiciones del 94 a la fecha cambiaron sustantivamente. Incluso parte de la propuesta que hago hoy en mi tesis doctoral es eliminar a los partidos políticos como sujetos legitimados, precisamente porque terminan por desnaturalizarla. Lo que se concibió se fue para un lado y no se fue para el que debía. Y terminan por desnaturalizarla precisamente porque los partidos políticos no acuden en defensa de la Constitución, sino de un interés propio. Cuando las normas que regulan los procesos electorales no les son favorables o les son adversas, acuden a la acción, que es un mecanismo abstracto, cuando también tienen mecanismos de control de constitucionalidad concretos a través de las vías del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hoy en día en este diálogo no se puede desconocer al ciudadano como parte integrante de este diálogo, sobre todo también tratándose
de la amplitud de ciertos derechos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, agradecerte el comentario. Y en relación con lo segundo, pues he tratado de ser muy cauteloso, sobre todo ahorita debido a las circunstancias que presentan los asuntos que tengo a mi cargo. Te agradezco mucho tus palabras, y preferiría no pronunciarme ahorita con algo que tuviera que ver con algún aspecto ajeno al conocimiento de los asuntos, pero seré muy agradecido contigo y con todos por sus muestras. Mami. Ay, qué bien usted. Muchas gracias, Juan Pablo. Les pedimos, por favor, que cierren sus micrófonos a los demás. Gracias. Está levantando la mano alguien que me aparece como iPhone de Sandra. También Héctor Herrera levantó la mano. Le doy, ok. Y Pablo Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Sandra Castro. Muy agradecida por la ponencia, una exposición muy completa, muy amena y que nos dice muy claramente acerca del tema planteado. Yo soy presidenta de un colegio de abogados del estado de Guerrero y precisamente toca puntos muy importantes que hemos estado discutiendo al interior del gremio sobre las acciones de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Igualmente le coincido con nuestro compañero anterior de que su nombre, pues, indudablemente como juez federal y como un abogado, va haciendo camino en este mundo jurídico. Muchas gracias, muy agradecida también por permitirme el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, qué amable, gracias. Qué bueno que estén también como discutiendo estos temas. La verdad es que a mí me parecen sumamente relevantes y creo que abonan mucho, sobre todo estos diálogos que existen entre tanto los abogados como la judicatura nos permiten conocer los problemas, la dimensión de los problemas y poder abonar como a las soluciones. Y creo que el que podamos como transmitir las ideas es muy enriquecedor. Gracias. Muchas Héctor, gracias. Héctor, querido, por favor, abre el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Caco. Felicidades, don Juan Pablo, por la brillante presentación que nos ha hecho. Yo coincido en las propuestas de la tesis doctoral que nos ha comentado. Sin embargo, quisiera ver si nos pudiera ampliar un poquito su propuesta sobre los sujetos legitimados para la acción de inconstitucionalidad en el contexto de la tesis doctoral en comento. Bajo este razonamiento, al día de hoy, la acción de inconstitucionalidad corresponde principalmente a miembros de los órganos legislativos, 33% de cada uno de ellos. Si se hiciera la reforma correspondiente para que asociaciones civiles estuvieran legitimados para interponer la acción, pues los senadores y los diputados también son ciudadanos. Así que ellos también podrían formar las asociaciones civiles o podrían afiliarse o ser miembros de asociaciones que ya tengan muchos años y que su objeto incluyera expresamente ese tema. No sé si pudiera abundar un poquito, porque entiendo que la posición es actualmente restringida respecto a los sujetos legitimados y entiendo que la propuesta que usted hace en su tesis doctoral no es el criterio amplio de que todos sin distinguir pueden hacerlo, y entiendo que hace una propuesta intermedia, las asociaciones civiles, pero no sé si pudiera ampliar un poquito, habría que acotar las asociaciones a otros requisitos adicionales más allá del objeto y el tiempo de constitución, bajo la óptica de que los mismos diputados y senadores pueden formar parte de esas asociaciones, y también considerando que la práctica, por lo menos ambiental, que es mi especialidad, veo mucha manipulación de organizaciones no gubernamentales o de asociaciones civiles que se prestan mucho al juego político, presentando impugnaciones sin sentido alguno para que sean perdidas, ¿no? Me preocupa la calidad ética también de agrupaciones civiles sin escrúpulos que pudieran ser fomentadas por partidos políticos simplemente para abrumar a la Corte con asuntos
y que estas asociaciones no tengan un control ético en el ejercicio de las impugnaciones, porque se refiere a sus abogados. Me gustaría saber su opinión sobre que se legitimara expresamente a los colegios de abogados que cuentan con un control ético de la profesión y son reconocidos conforme a la Ley General de Profesiones por la Secretaría de Educación Pública para la interposición de este tipo de acciones, porque al día de hoy, la Barra Mexicana, en los 2 años que yo fui presidente, en las acciones que interpusimos por omisión legislativa y otras controversias constitucionales, el principal problema que encontramos en los tribunales federales fue el tema de legitimación. A pesar de nuestros estatutos, a pesar del objeto social, a pesar de que tenemos un siglo de reconocimiento de actividades, todavía los tribunales nos cuestionan sobre si un colegio de abogados está legitimado para interponer ciertas acciones, y me gustaría su opinión específica para que se legitimaran a los colegios de abogados reconocidos por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones particularmente, para la interposición de esa acción de inconstitucionalidad, y si habría lugar para requisitos adicionales para evitar que se desnaturalicen esas asociaciones, se politicen o simplemente se prestan al juego de presentar acciones frívolas, sin otro propósito que entorpecer un verdadero proceso democrático. No sé qué opinión le merece, señoría. Gracias, gracias por la pregunta, y además creo que la pregunta es muy pertinente, porque todas estas preguntas fueron las que me estuvieron rondando durante los 3 años de la elaboración de la tesis, de si se podía esto cargar como del otro lado, ¿no? Y desde luego creo que pone el punto sobre las IES, porque precisamente lo que se necesita es controles, de manera tal que no se vuelva, hablando de una clasificación tripartita, donde una es la legitimación restringida que tenemos ahora, que está en manos del Estado y de los partidos, una legitimación intermedia como Perú o Chile, digo, como Perú o Brasil, o una legitimación tan amplia como Colombia o Chile. Entonces, ¿cómo buscar este punto medio? Efectivamente, podría darse el caso de que constituyeran asociaciones civiles con fines que tuvieran como, por ejemplo, como el golpeteo político, como esta cuestión que advierte bien. Pero, a ver, estamos hablando de que lo único que tienen es la legitimación, que la Corte podría desgastar. La Corte es su trabajo. La Corte su trabajo es analizar la regularidad constitucional de leyes. Si frente a una norma la Corte advierte que la norma puede ser inconstitucional, pues tendrá que suspenderla y eventualmente tendrá que declarar su inconstitucionalidad. Entonces, es el trabajo de la Corte, y la Corte está hecha para eso, para encauzar en el escritorio y dar solución, dar cabida, dar respuesta a un problema jurídico. Ese es precisamente llevar los conflictos a los tribunales para que sean los tribunales quienes terminen definiendo cómo debe esto suceder. Ahora me comenta que podrían ciertos diputados, senadores que pertenecen a una minoría legislativa, legitimados, a su vez participar en una acción. Claro, de lo que se trata es que todos participen, incluso que frente a una norma que pudiera estimarse inconstitucional, llegaran 10 acciones de inconstitucionalidad y que se acumularan las 10, y que una vez acumuladas las 10, el ministro ponente extrajera los 5 planteamientos de una, los 2 planteamientos de otra, los otros 5 planteamientos que seguramente se van a repetir en todas, y una vez concentrados, se resuelva en una acción de inconstitucionalidad, y sus acumuladas, las que sean la del partido político, bueno, no la del partido político, porque la propuesta es que se vayan, pero la de la asociación civil, la de la minoría legislativa, la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se concentren y que en una acción, en una sola sentencia, se resuelvan 5 o 6 acciones de inconstitucionalidad que convergen en cierto momento. Un diputado que es parte de una minoría legislativa y además es asociado de una persona moral que se dedica a la defensa del medio ambiente, qué bueno, no tendría ninguno, o sea, no es incompatible un derecho con el otro, y de hecho la idea es que se concentraran las que promovieran los entes legitimados estatales y los ciudadanos para poder llevar ante la Corte el conflicto. Que la Corte podría verse desgastada, lamentablemente se puede ver desgastada sí o sí, porque su función es fungir como un árbitro, y como árbitro tiene que tomar una decisión
para un lado o para el otro y decidir si una norma es constitucional o no, más allá de la ideología, más allá de es el contenido de la Constitución. Igual a unos nos gustaría que las cosas fueran de una manera, a otros, pero los verdaderos valores están concentrados en la Constitución, lo que refleja la verdadera unidad nacional, la amalgama o la ruta que traza el futuro de la nación está contenido en la Constitución. Entonces, la Corte lo único que va a fungir es como un árbitro en el que va a decir si un conflicto debe causarse por esta vía o por esta otra vía. Que sean más sujetos legítimos, que bueno, que convergen en cierto punto, pues va a ser muy evidente que en muchos casos, por ejemplo, no quiero hablar del caso de México, pues sobre todo por un tema, pero vamos a pensar un partido en otro país, en Alemania, que su bandera sea la defensa del medio ambiente, pues de luego el partido podría, en ese supuesto, promover su acción, pero al mismo tiempo, pues los miembros de ese partido también forman parte de una asociación civil que se dedica a esto. Ahora, sí, mi preocupación desde luego fue que se volviera indiscriminado, de que al día siguiente llegaran 200 solicitudes a las notarías públicas queriendo constituir asociaciones civiles. Pero lo importante es que la misma Corte puede graduar la legitimación, como lo ha hecho en muchos casos. Recordemos el caso Yo Contribuyente, recordemos ciertos aspectos donde estos asuntos de las asociaciones en defensa del derecho a la educación, etcétera, donde no solamente lo legitima, vamos a ponerle un plazo temporal para la constitución de la sociedad 2 años antes. Es decir, no hice la sociedad para promover la acción, sino la sociedad nació antes, cuya finalidad será defender ese derecho, pero que además durante el tiempo que ha sido constituida haya realizado realmente ciertas acciones tendientes a cumplir con ese objeto y poder enumerarlas como lo hacemos incluso en el amparo. Es decir, bueno, ha llevado a cabo tales acciones, ha hecho tal o cual. Entonces eso le da esa posición diferenciada que le permite acudir con esa legitimación, con esa fuerza distinta a la de una asociación que va el día de mañana a decir voy a promover a la Corte una acción. Bueno, esta sociedad se creó ayer y no ha hecho absolutamente nada por este derecho. Ahora, una barra de abogados, por supuesto, como una sociedad sin fines de lucro, desde luego, pero cada uno en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, hablando de la colegiación obligatoria, ¿quién mejor que una barra que tiene un siglo de constituida para poder aportar, para poder establecer, no sé, una posible acción en tratándose de una regulación en materia de colegiación obligatoria? Pues desde luego sería la mejor legitimada, ¿no? En la integración de ciertos órganos del Estado me parece que también podrían. Siempre acotado al ejercicio de ciertos derechos, también en el ámbito o objeto de especialidad de cada una de las asociaciones civiles. Igual, por ejemplo, me parece que una asociación civil cuya finalidad es la protección del medio ambiente, proteger el medio ambiente y llevar a cabo ciertas acciones para cumplir con ese objeto, pues quizá no tendría la legitimación necesaria para meterse en un tema de colegiación obligatoria. ¿Por qué? Porque no escapa de su objeto y del trabajo que ha realizado para cumplir con ese objeto. Pero, desde luego, creo que serían no solamente posibles, sino necesario que participaran de este diálogo. Cuestiones que tienen que ver con la regulación propia de la profesión, es indispensable que sean voces o que sean voces autorizadas, escuchadas y legitimadas para poder plantear estas contradicciones que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Eduardo Sodi, por favor, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Gracias, Caco. Pues me uno a las felicitaciones. Ganamos, Pablo Gómez Fierro. Luego me uno a las felicitaciones, pues no nada más por la conferencia de ahorita, que nos amplía nuestros conocimientos, nos hace pensar sobre este tema, sino a la valentía de sus resoluciones, que pues ha sido motivo incluso de ataques sin fundamento y desde luego esperamos que el colegio se pronuncie al respecto en apoyo a todos los jueces y magistrados que están defendiendo la Constitución para que esta no sea atacada.
se habló, entrando al tema, se habló de dos aspectos. La posibilidad de que se amplíe a los individuos, a las personas que puedan intentar promover una acción de inconstitucionalidad, pero también se tocaron los temas del plazo de 30 días, que a lo mejor es un plazo, no se ha podido en esos 30 días conocer realmente la afectación de una norma, e incluso ni siquiera a lo mejor se ha podido estudiar la norma en 30 días lo suficiente para poder tener los elementos y promover la acción de inconstitucionalidad. Y por otro lado también se tocó que existe a veces ya resoluciones que han hecho jurisprudencia, como esto de las pensiones, y no como esas, hay muchísima jurisprudencia que se sigue aplicando la norma y que desgraciadamente por la relatividad, que afortunadamente ya tenemos unas resoluciones novedosas en ese sentido, de aspectos generales, lo cual vuelvo a manifestar mi felicitación y mi admiración. Te pregunto, yo entiendo que podemos ampliar a las personas que pueden, jurídicas, ¿sí?, por medio de asociaciones, en fin, promover la acción de inconstitucionalidad. Voy a decir algo que es un tema muy complicado, el que la Corte no tiene, y yo pienso que no lo tendrá en mucho tiempo, la iniciativa de ley. No tiene iniciativa de ley, pero emite jurisprudencia que es, como tal, es una fuente formal del derecho. Pero esa jurisprudencia, aun y cuando se genera bajo las circunstancias adecuadas, pues bueno, no se aplica con la generalidad que debería de ser, no obstante que ya debería ser un derecho humano que una norma que ha sido declarada constitucional no deba de aplicarse a nadie, y por eso entiendo a los españoles que se sorprenden. Pregunto, ¿qué sucedería si no nada más ampliáramos a las personas para que puedan promover la acción de inconstitucionalidad, sino que se ampliara el concepto de la acción de inconstitucionalidad para efecto de que estas asociaciones, pudiera ser la Barra, por ejemplo, pudiera, sin importar los 30 días, porque ahorita como acción de inconstitucionalidad es plantear la posible contradicción de una norma general con la Constitución. Eso es lo que está ahorita nuestro texto constitucional establece. ¿Qué pasaría si ampliamos el concepto para que también se pueda promover acción de inconstitucionalidad, porque el término me parece adecuado, respecto de aquellas normas que ya han sido reiteradamente declaradas inconstitucionales, para que todas estas jurisprudencias, ¿sí?, puedan ser motivo de una acción de inconstitucionalidad, sin importar el plazo, o sea, no tendríamos plazo, sino que cuando ya una norma como la que platicaste ha sido reiteradamente declarada inconstitucional, se pudiera promover por estos organismos, por estas asociaciones, una acción de inconstitucionalidad para que la Corte pudiera declararla con efectos generales y declarar absolutamente su inaplicabilidad. No sé si has pensado al respecto, no nada más en que sean otras personas que puedan acudir, sino que sean otras materias o estos puntos específicos para también hacer una limpieza de todas nuestras normas que han sido declaradas inconstitucionales y que las siguen utilizando. Y si la gente no tiene los medios para acceder a una justicia o no acceden bien a través de sus abogados, las normas se seguirán utilizando. Y quien no conoce y no se pone a estudiar todas las resoluciones que se dictan por la Corte, que ya estamos con derecho de precedentes, por Dios, el que no sabe, el justiciable, si tiene un abogado que no sabe, que no estudió y no lo hace valer, va a perder sus juicios, va a perder sus derechos que ya han sido declarados con normas inconstitucionales. Entonces te pregunto, si no podríamos ampliar no nada más a las personas, sino a las causas de la acción de inconstitucionalidad. Esa es mi pregunta. Es una muy buena pregunta y además fue algo que también, son 3 años de darle vueltas y vueltas al tema. Entonces yo pensaba, por ejemplo, a ver,
¿qué va a pasar si estamos diciendo que un año habrá pasado ya el plazo para todas aquellas asociaciones civiles que se constituyan o para los nuevos sujetos legitimados que se erijan? Yo creo que no. Creo que aquí lo que vendría es una legitimación sobrevenida. ¿A qué me refiero con esto? Que el plazo no se contaría en estos casos excepcionales a partir de que se publica la norma, sino a partir de que se habilita la legitimación. A partir de que se crea en la Constitución la legitimación, el plazo de un año empieza para todos. Es una legitimación o una habilitación sobrevenida. ¿Por qué? Porque una vez que la Constitución dice las asociaciones civiles, entonces cualquier asociación civil que se ubique en esas características tendrá un año, no a partir de la publicación de la norma, sino un año a partir de que entró en vigor la reforma constitucional para poder promover aquellas acciones de inconstitucionalidad que considere se ubican en el supuesto. Es algo interesantísimo, pero vamos a verlo así. No es ahora la norma el parámetro que rige la posibilidad de impugnar la norma, sino en todo caso, la reforma constitucional que las habilitaría. A partir de entonces no podría hacerse nugatorio el derecho para promover, por ejemplo, si se podría, una norma de 1850, por poner un ejemplo, llevarlo al absurdo, en el momento de reducción al absurdo, pero por ejemplo en este caso, pues, claramente una asociación podría, dentro de ese año siguiente, pues con cualquier norma de publicación previa, precisamente por el nacimiento de esta legitimación. Creo que esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono? Ilian levantó la mano. ¿Quién, perdón? Ilian levantó la mano Ilian, y Pablo Reyes. Javier Centeno también, pero bueno, vamos por orden. Ilian, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, gracias, señor juez. Hola, compañeros abogados. Señor juez, una duda muy rápida. A su consideración, ¿qué resultaría más útil? ¿Otorgar la legitimación a los ciudadanos para promover acciones y que se dé la suspensión, como lo estaba planteando en esta exposición, o regular la modulación general y amparo? ¿O regular qué, perdón? No se escucha bien. Bueno. No se escucha bien. O regular la modulación de las suspensiones generales y amparo, como pasó con la suspensión de energético y con la suspensión de datos biométricos. Bueno, a mí me parece que la vía idónea para dar como completitud al sistema de control judicial de leyes es la necesaria reforma al sistema de la acción de inconstitucionalidad y el establecimiento ineludible de la suspensión. Precisamente estos problemas se generan a partir de el agotamiento del sistema de control judicial de leyes. Tratándose de los asuntos del padrón, los efectos son concretos, pero tratándose de los asuntos de la ley de la industria eléctrica generales debido a la naturaleza del derecho. Es un derecho que tienen las empresas, pero además es un derecho de naturaleza colectiva. Entonces, que tiene trascendencia precisamente colectiva. Entonces, precisamente la respuesta creo que es esa. La respuesta es que sea la Suprema Corte y que sea la acción de inconstitucionalidad el mecanismo idóneo para llevar a cabo esta tarea. Por eso la reforma y por eso la necesidad de que un juicio como es la acción de inconstitucionalidad tenga el capítulo de suspensión. Gracias, Ilian. Gracias, Juan Pablo. Javier Centeno, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Muchas gracias. Creo que podemos testimoniar una exposición muy clara y la claridad siempre implica un conocimiento y profundidad del mismo. Felicidades, juez Gómez Fierro. Me gustaría simplemente, además de que creo que ya se abordó el tema de los colegios como sujetos interesados para poder promover esta acción, me gustaría hacer un matiz y alguna reflexión. El matiz es el origen de la propia acción de inconstitucionalidad. Es cierto que tuvo, pues, se afirma y se señala un origen de carácter político
sí, es político, pero no político en el sentido de dar o privilegiar a los partidos políticos por ser partidos políticos y pensando que simplemente formaban parte de la estructura pública. Yo creo que en el año 94 las circunstancias, como también lo acaba de señalar usted, eran totalmente diferentes y en ese momento existía ciertamente, por una parte, la discusión acerca de si el sistema representativo establecido en la propia Constitución era suficiente para poder establecer toda una vida institucional y una arquitectura jurídica y de defensa de los derechos, o bien a través de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, al paso de los años, ciertamente las propias estructuras de los partidos políticos han sido totalmente superadas, se han divorciado, formalmente deben de representar intereses de agrupaciones de ciudadanos y realmente representan intereses pues, muy particularizados, y este divorcio es lo que está llevando precisamente pues, a muchas de las circunstancias de los problemas que hoy tenemos. Yo creo que la propuesta que hace usted para su tesis doctoral en la Escuela Libre de Derecho a mí me parece que está acorde con los tiempos y que es fundacional, como se expresó por ahí, en el sentido de que retoma la posibilidad y la capacidad de los individuos para poder acceder incluso a los procesos de formación de la voluntad política o de la voluntad jurídica del propio Estado mexicano. Abona a un derecho humano que también es un derecho humano a la democracia finalmente. Suena muy político, pero la verdad es de que finalmente creo que los ciudadanos, y más ahora, y lo estamos testimoniando también todos los días, por ejemplo, en esta reforma energética, pues simplemente lo que antes era un derecho que estaba arrogado exclusivamente al Estado en su titularidad y en su ejercicio, hoy le pertenecen simplemente a los propios particulares y también desde luego a los entes públicos, a las empresas productivas del Estado. Y ese derecho, pues finalmente forma parte de nuestra esfera de, digamos, de atribuciones y de facultades, y el Estado en el momento, los órganos de gobierno o las autoridades administrativas en el momento en el que están emitiendo, por ejemplo, políticas públicas, están invadiendo y eliminando nuestros derechos, da oportunidad finalmente a que los particulares puedan participar de manera directa e inmediata y no a través de partidos políticos o otras fórmulas representativas. Entonces, creo yo que finalmente está acorde y la verdad es que simplemente testimoniar un agradecimiento por su tiempo y felicitarlo por esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que quiero hacer una acotación aquí en esta parte. Creo que lo lees muy bien en el sentido de el carácter político que tiene. Y justamente fue mi lectura de la situación, que además es traer una institución que se introdujo con la finalidad, les decía yo, de introducir a México al mundo de la globalización, pero traerla a valor presente, actualizarla a la realidad hoy en día. La verdad es que en la participación ciudadana hemos encontrado grandes contribuciones al fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país, la opinión de la ciudadanía, incluso hasta en la posibilidad de creación de leyes, la iniciativa que se les da de poder presentar iniciativas de ley, etcétera, es conteste con esta parte. Si se les da la posibilidad también de participar en este proceso, ¿por qué no también en el proceso propiamente dicho de revisión constitucional, desde un punto de vista quizá más moderado? Ahora, en relación con el tema de los partidos políticos, parte de lo que se propone en la tesis es, ok, no podrán tener la legitimación porque no están funcionando como en defensa de la Constitución, sino de un interés propio. Pero eso no quiere decir que las normas que les sean aplicables vayan a escapar a un control de regularidad. Tendrán que ir a los mecanismos o las vías de control que están establecidas para casos concretos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a poder denunciar esa posible contradicción. Y me dirán ustedes, ¿entonces van a escapar las normas electorales a control judicial de normas? No, habrá un órgano constitucional autónomo que no va a defender propiamente, que además es ciudadano, que no va a defender propiamente una atribución, sino la regularidad de las normas que rigen determinado proceso. Ya se dará el diálogo previa a la emisión de las normas en las cámaras, en los partidos, etcétera. Una vez publicada la norma, si el órgano autónomo, que es el órgano técnico que revisa y eso advierte que ciertas normas pudieran tener una incidencia específica en la violación de alguno de los derechos o de los principios
en materia electoral reconocidos en la Constitución, será entonces este órgano autónomo legitimado y además técnicamente para poder denunciar esta contradicción. Y el partido, si se siente agraviado, que vaya a los mecanismos concretos, como van los ciudadanos al juicio de amparo. Muy parecido. Entonces me parece muy bien puesta en razón esta reflexión, porque nos permite también abonar a esta parte, de que al contrario, lejos de quitar como cierta legitimidad, es dar completitud al sistema y sin que escapen a regularidad constitucional, pero que sean los sujetos verdaderamente legitimados quienes puedan participar de este tipo de decisiones. Es parte de la evolución de las instituciones. Yo era director jurídico en gobernación cuando la reforma que es del 94-95. Por eso es de que hay mucho Lo que tiene conocer. muy presente. Sí. Muchas gracias, Javier, por la opinión. Muchas gracias por la intervención, licenciado Javier Centeno. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más? Se me escapa. Si gustan levantar la mano. Pablo Reyes ha estado... Pablo Reyes, adelante. Muchas gracias. Disculpen que no encienda mi video, pero tengo muy mala recepción de internet y si lo enciendo seguramente se cortaría la comunicación. Mucho gusto, don Juan Pablo Gómez Fierro. Creo que nada, muchas felicidades por la exposición. Muchas gracias por su valentía en el ejercicio de la función jurisdiccional y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Tengo algunos temas con los que coincido plenamente contigo, Juan Pablo, algunos en los que también disiento. Vamos a ser constructivos. Me parece que la legitimación activa para ciudadanos sería un paso muy importante y muy necesario en el contexto actual que se desempeña en nuestra política. Si vemos el curso de las acciones de inconstitucionalidad, pues los ciudadanos no tienen legitimación, los legisladores la tienen, los partidos políticos la tienen. De hecho, los partidos políticos terminan teniendo una doble legitimación a través de sus legisladores y a través de la dirigencia del partido político. Entonces, aun cuando algunos órganos constitucionales autónomos están legitimados para presentarla, pues vemos que la tendencia actual política pues parece indicar que hay una cooptación de los órganos constitucionales autónomos, lo cual inhibe el ejercicio de este medio de control constitucional. Además, vemos que en la conformación, por lo menos de la Cámara de Diputados, los partidos de oposición no alcanzan el 33% que establece la Constitución para promover la acción. Solo es el Senado el que cuenta con esa minoría parlamentaria de oposición, lo cual pues reduce efectivamente la posibilidad de defensa. Pero si facultamos a los ciudadanos a través de colegios de abogados, pues comparto la visión de Héctor Herrera, nuestro expresidente, en el sentido de que pues hay organizaciones que pues son organizaciones patito, que se dicen representantes de abogados, colegios de profesionistas, pero que realmente no lo son. Muchos de ellos son pues parapeto de políticos venidos en desgracia o políticos que utilizan esas pantallas para promover sus propios intereses. Me parece que para cerrar esta pinza, valdría la pena también repensar y volver a impulsar la colegiación obligatoria de los abogados. Y en ese sentido, pues que efectivamente los colegios pues de prestigio, de trayectoria, de objetividad, como lo es la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues sea uno de los que puedan certificar a los abogados y en ese sentido, pues sí, tener ese pues, empuje para promover la acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, me parece muy acertado el comentario de que los ciudadanos tengan esta legitimación, nada más que sí tendríamos que cuidar para que no se vaya a desbordar. En cuanto a la legitimación de los órganos constitucionales autónomos, recientemente con la reforma en materia judicial, la del 11 de marzo pasado, se facultó a los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales que incluye la posibilidad de impugnar normas de carácter general. ¿No sería esto de alguna forma redundante, ya que están legitimados para la controversia constitucional y volverlos a legitimar para la acción de inconstitucionalidad? Me gustaría conocer tu opinión, Juan Pablo. Y finalmente, en cuanto al parámetro de
de regularidad constitucional que utiliza la Corte, que si bien la Constitución hace referencia que el parámetro es la Constitución, valga la redundancia, me parece que hay precedentes de la propia Corte, algunos lo citaste tú, pero hay más, y también la ley reglamentaria hace referencia a que el parámetro de regularidad constitucional también lo incluyen los tratados internacionales, no solo los que contienen derechos humanos en términos del artículo primero, sino cualquier tratado internacional. Entonces me parece ahí, que, claro, sería muy propicio pues dejar fuera de toda duda que el bloque de constitucionalidad, incluyendo los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y además los tratados internacionales en general, pues puedan ser un referente para validar una ley ordinaria o declarar su desapego a ese bloque. Y finalmente, me permitiría comentar que la suspensión, claro que es necesaria para algunos casos, aunque también me parece que la tendencia legislativa ha apuntado hacia otro destino. Es necesaria sobre todo para aquellos casos en que se impugnan leyes que tienen una vigencia anual. Hay dos sentidos que tiene la Corte. Uno, cuando alcanza a resolver esas impugnaciones, esas acciones de inconstitucionalidad en el término de ese año cuando está vigente, por lo general resuelve declarando la inconstitucionalidad y sobre todo ordenando al Congreso correspondiente que se abstenga de volver a regular en ese sentido. Entonces ya es una obligación, digamos, permanente para la autoridad legislativa. Pero cuando no le alcanza el tiempo, pues simplemente sobresee, porque la ley impugnada queda sin efectos, hay un nuevo acto legislativo y por lo tanto sobresee esa acción de inconstitucionalidad, que por cierto es el mayor número de casos. Raro es cuando le da tiempo de resolver en tiempo y pronunciarse sobre la invalidez de la ley impugnada. Eso lo veo como aspecto positivo. Ahora, como aspecto negativo, pues también podría producir una parálisis de las acciones de gobierno fundadas en leyes que expiden los congresos, ya sea el federal o los estatales, y esa situación ya la vivimos. Por eso fue la reforma en materia de telecomunicaciones y de amparo, donde se prohibió, se eliminó la suspensión cuando se trata de leyes de telecomunicaciones o de competencia económica. No sé si pudieras comentar algo al respecto, señor juez, y felicidades. Claro, sí, muchas gracias, Pablo, por la opinión. Trataré de ser esquemático, son varios temas. El primero sí tiene que ver con buscar, desde luego, mecanismos que no hagan como un uso indiscriminado de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la idea es que el Tribunal Constitucional de México sea el que resuelva los asuntos de mayor trascendencia con un efecto general, tenga la posibilidad de, desde luego, de declarar la inconstitucionalidad de estas normas, etcétera. Entonces, sí buscar mecanismos. Nosotros encontramos estos. Desde luego que habrá casos en los que se promuevan por parte de sujetos que tengan como otro objetivo distinto que la defensa de los derechos de la Constitución. Pues también pasa todos los días en el juicio de amparo. O sea, hay ocasiones en las que ha pasado, se pone una mesita en la Alameda y casi fírmela aquí, le promovemos su amparo y todo eso. Y eso, más que una finalidad jurídica o de protección de un derecho, pues tiene una finalidad quizá impulsada de una manera más política, ¿no? A veces ni siquiera son los mismos promoventes o ha habido casos de literalmente donde se pone una mesita ahí enfrente de la Alameda y nosotros le tramitamos su amparo, pero esto no es su credencial de elector y luego ya no le dan seguimiento al amparo. O sea, desde luego puede haber un uso indiscriminado de la institución, pero será la propia Corte la que, a partir de los criterios, pero de estas directrices generales, puede establecer las reglas para su promoción. El tema de la colegiación no obligatoria me parece indispensable, desde luego desde el ámbito del derecho, pero también desde otro tipo de ámbitos. Ahorita nosotros hablamos de la defensa de ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra rama, con nuestra profesión, pero por ejemplo, tratándose de los médicos, pues también podrían haber ciertos casos en los que tendría que una asociación de médicos, una asociación de dentistas, por ejemplo, poder promover una acción contra una norma que pudiera incidir en su esfera de derechos o del ejercicio libre de su profesión. Alguna asociación religiosa
que también pudiera eventualmente promover un amparo en relación con una norma que tuviera por objeto no específicamente afectarla a ella, sino el ejercicio libre de o el modelo o el diseño de un Estado laico. Entonces, desde luego, cada quien en el ámbito, como diría, o como quizá podría definirlo, cada asociación en el ámbito de la competencia que tiene encomendada y en el ejercicio del derecho, habría que cruzarlo, ¿no? En cada caso concreto. No hablar de manera, o sea, sí hablamos de manera específica de las acciones civiles con tales fines, pero también habría que aterrizarlo ya una vez en función de la norma que se pretende impugnar, ¿no? Entonces, cruzarlas de manera tal que se pudiera verificar si efectivamente tiene una legitimación. Ahora, el habilitar a los órganos constitucionales autónomos, ¿por qué sí están habilitados en la controversia? Sí, efectivamente, el artículo 105 de la Constitución, cuando habla de la legitimación para promover la controversia, dice en el inciso L, perdón, 2 órganos constitucionales autónomos y uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Pero debemos recordar que la acción de inconstitucionalidad, a diferencia de la controversia, es abstracta. La controversia es un medio de control de constitucionalidad concreto. Y concreto necesariamente requiere un perjuicio, es decir, que existe un interés legítimo. Y en estos casos de la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para promover la controversia es precisamente en la defensa de sus atribuciones. La controversia desde sus orígenes se erige para proteger 2 principios fundamentales: el principio de división de poderes y el principio del sistema federal. Federación, estados, municipios, y cada uno defendiendo las atribuciones que les son propias. Nacen estos órganos constitucionales autónomos con facultades específicas, tanto a nivel federal como a nivel local, para la realización de ciertas actividades que en principio correspondían al Poder Ejecutivo, pero dado el ámbito de especialización se crean con la finalidad precisa de llevar a cabo esta tarea. Cuando están legitimados en la fracción primera para promover la controversia constitucional, la legitimación está acotada al interés legítimo que tengan y es precisamente en la defensa de las atribuciones, no de cualquier norma, no en cualquier caso, sino cuando las atribuciones que tienen encomendadas se vean afectadas. El beneficio que habría al legitimar en la acción de constitucionalidad es que no requerirían de esta afectación. Bastaría la sola relación de la norma con la competencia que tienen asignada para poder promoverla sin necesidad de que exista este perjuicio previo o de que se vulnere una atribución que les es específica. Entonces, de aquí la diferenciación, además de que no existe una razón objetiva o razonable de por qué sí están incluidos unos y por qué no están incluidos otros. Si en la controversia están todos, ok, eso es para la defensa de las funciones o de sus atribuciones. Pero acá no es por la defensa de sus atribuciones, es por la defensa del Estado de Derecho y de la constitucionalidad de las normas. Otra, en relación con, bueno, esto para responder esta parte. En relación con el objeto de las normas, pues sí, me parece que es muy preciso adecuarla al nuevo marco constitucional para establecer que en todos los casos, o sea, cuál es el marco jurídico que lo rige. No solamente es la Constitución, son los tratados. Podría salir con una interpretación extensiva, pero si estamos rediseñando la acción, precisar, sin lugar a dudas, de que los tratados internacionales forman parte de este parámetro. Ya dejaremos una discusión previa si las restricciones constitucionales y la interpretación, etcétera, porque eso puede cambiar en cualquier criterio, pero de entrada precisar el verdadero alcance, que es este. Y en relación con la suspensión, les decía yo que podemos tomar como base, desde luego, la doctrina jurisprudencial que ha trazado la Suprema Corte. Desde luego, el hecho de que la suspensión se decrete por la Corte hace que también sean menos suspensiones, no serían como las suspensiones que se decretan en los juicios de amparo. Serían mucho menores, estarían acotadas, pero, por ejemplo, tratándose de las suspensiones con interés legítimo, en el artículo 131 de la Ley de Amparo, vamos a encontrar que normalmente cuando la suspensión se pide para un caso concreto es, primero, que la solicite el quejoso. 2, que no se siga perjuicio al orden público y al interés social. Y con esto quiere decir
que lo que se busca es que el beneficio que recibe el particular no sea, o mejor dicho, que el beneficio que puede recibir él no sea mayor al perjuicio que puede resentir la sociedad. Y luego tratándose de interés legítimo, donde es muy común que haya suspensiones con efectos generales dados los derechos en juego, aquí ya no pide eso, pide una cuestión adicional. Vean cómo el 131 dice, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional, cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión, debe acreditar, mejor dicho, el daño inminente y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos que no haya tenido antes de la presentación de la norma. Bueno, eso es de que no tiene efectos constitutivos, pero lo relevante es lo primero. Dice, cuando el quejoso aduzca un interés legítimo, que sería algo muy similar a lo que pasaría si una asociación civil pide una suspensión, dice, el órgano jurisdiccional la concederá cuando primero se acredite un daño inminente e irreparable. Ese es un primer requisito. Si no se concede esto, los daños van a ser irreparables. Irreparables quiere decir que aún cuando se obtenga la sentencia favorable no se van a poder resarcir. Y la segunda es que en caso de que se niegue, eso en caso de que se niegue, y la otra es el interés social que justifique su otorgamiento. Es decir, para yo conceder la suspensión, ya no tengo que ver si te perjudica a ti o no, y menos en un medio abstracto, sino que tengo que ver que la suspensión que yo voy a conceder va a favorecer a la sociedad, que es una suspensión que tiende a generar un beneficio y no un perjuicio. Entonces, la suspensión no querrá decir el hecho de que tengamos la institución que es necesaria, ineludible, importante y lo exige el sistema de control constitucional hoy en día. Eso no tengo la menor duda. Habría que ver, caso por caso, en cuáles supuestos la suspensión va a generar un efecto benéfico para la sociedad. Desde luego, en los casos en los que no, habría que decir, bueno, en este caso la suspensión habrá que negarse porque produce el efecto contrario. Pero cuando la suspensión, la naturaleza del acto lo exija, la propia norma lo exija, habría que otorgar la medida cautelar siempre y cuando tenga a beneficiar a la sociedad en este caso, ¿no? Entonces, me parece que el establecimiento de la suspensión de suyo no lo hace perjudicial. Sería caso por caso y a golpe de precedente. Es decir, bueno, en este caso concreto hay vicios de posible inconstitucionalidad, y el otorgamiento de la suspensión podría beneficiar más a la sociedad que la posible no paralización del acto. ¿Qué pasó en telecomunicaciones? Desde luego, el aspecto técnico y eso, se elevó a rango constitucional la prohibición de conceder la suspensión de manera total, pero se acotó a ciertos temas. Debido a la multiplicidad de temas que se verían en una acción de inconstitucionalidad, me parece que tendría que ser caso por caso, abrir la posibilidad de suspender. Y, por ejemplo, vamos a la Ley de Seguridad Interior, suspenderla en ese momento. La ley fue declarada inconstitucional por una unanimidad de los 11 ministros. Claramente era una ley que era inconstitucional. Entonces, sin abordar otros temas, ese como ejemplo, la suspensión hubiera sido muy práctica, hubiera facilitado, no se aplicó la ley, pero hubiera facilitado muchísimo las cosas porque tendría un interés social que hubiera justificado en su momento el otorgamiento de la medida cautelar. Ahora, tampoco es indiscriminado. Para todo hay sistemas, el propio sistema constitucional establece mecanismos de revisión. Si la suspensión eventualmente tendría que otorgarla o negarla a un ministro instructor, sería la sala a través de un recurso de reclamación que podría revisar esta determinación. Como a nosotros, las suspensiones que decretamos las puede revisar un tribunal colegial. Las suspensiones que se decretaron aquí las revisaría la sala y todo formaría parte dentro del propio sistema constitucional. Entonces, creo que la posibilidad de que se pudieran paralizar actos de gobierno habría que ver y tendría que ser caso por caso, porque tendría que ser también en qué casos hay un perjuicio o un beneficio. Hay supuestos en los que se ha dicho en la suspensión, bueno, esta medida tiende a garantizar la preservación de este derecho y al menos no se advierte ahorita que esto puede ser inconstitucional y se niega la suspensión. ¿Por qué? Porque se pondera la posibilidad o la posible inconstitucionalidad de una norma
frente a los efectos adversos que pudiera producir la suspensión. Y para eso estarían las decisiones de primera instancia en el caso de la acción de inconstitucionalidad del ministro instructor y posteriormente la revisión que en su caso realizara la sala en caso de impugnarse esa determinación. Entonces, creo que esas serían mis respuestas a las interrogantes, que además muy interesantes. Muchas gracias, Pablo. Al parecer está tu micrófono apagado, Caco. Perdón, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono, por favor? Que levante la mano ahora. Parece ser que ya son todos. Hay muchas felicitaciones, querido Juan Pablo, en el chat. Te las voy a mandar, tu correo. Muchísimas. Tuvimos 320 participantes, lo cual nos da un gusto enorme. Y de verdad, pues bueno, no me queda más que agradecerte pues la invitación, primero, que aceptaste en estos momentos tan complejos, por esta excelente ponencia que nos has rendido en esta sesión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por ese compromiso que se ve que tú tienes, y insisto, desde que te conozco, lo he palpado por ese compromiso por la protección de los derechos humanos, lo cual como ciudadano y como presidente del capítulo San Luis de la Barra me da mucha satisfacción y mucho orgullo. Igualmente, pues agradezco la valentía que has tenido para emitir estas resoluciones últimas que todos conocemos. De verdad, nos han enriquecido muchísimo y como dice Jorge Chezal, ya está escrito en la historia. Quiero decirte que no estás solo, ¿sí? Cuentas con el apoyo de nuestro colegio, con el respaldo absoluto e incondicional. Debemos mantener y fortalecer esa independencia judicial y, por supuesto, debemos de apoyar a jueces como tú para proteger esos derechos humanos. Muchas gracias, mi querido Juan Pablo. Te mando un abrazo y gracias a todos los que nos acompañaron, a todas sus participaciones y asistencias. Querido Héctor Herrera, muchas gracias por tu participación. Jorge Chezal, a todos. Cris Vizcaíno, por ahí está, consejera, presidentes de capítulos. Juan Isidoro, te mando un abrazo. Lalo, te mando un abrazo también. Se me escapan muchos. Tenemos a jueces, tenemos a magistrados, tenemos a muchas personas. Me hiciste ampliar el Zoom en plena charla, porque llegué a los 300 participantes y tuve que ingresar rápido al Zoom para que todos te escucharan. De verdad, mil gracias, amigo Juan Pablo. Te mando un abrazo y listo, tienes el apoyo del colegio. Caco, pues primero que nada agradecerte la invitación para participar con ustedes esta tarde en esta charla. La verdad es que me siento muy honrado, muy agradecido con todos ustedes, como parte de, miembro también de la barra y como juez, como servidor público, pues muy agradecido con todos ustedes por primero la invitación, por su atención, por su participación esta tarde. Ojalá que haya la oportunidad de establecer más charlas más adelante sobre pues, todos estos temas que nos interesan, nos ocupan, nos tienen pues trabajando y que, bueno, sepan que estoy a sus órdenes, que estoy abierto, desde luego, a la participación con la barra y en este tipo de pláticas. La verdad es que me emociona y sobre todo el interés que tienen todos ustedes para que en este mismo diálogo puedan irse construyendo muchas ideas que sobre todo pues redundan en beneficio de la administración de justicia y de la protección de los derechos humanos, que es desde luego lo más importante. Agradecido nuevamente contigo, Caco, Marcela, con la barra, y bueno, pues reiterándome a sus órdenes para que en caso de que se vuelva a hacer una charla de esta naturaleza, pues tenga la oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias a todos, de verdad. Por supuesto, ya quedó aquí grabado que vas a seguir participando con nosotros y ya tienes la exclusiva, Aquí tenemos la exclusiva contigo. De acuerdo. Muchas gracias. Y Muchas siempre gracias, un gusto, de verdad. Un gusto. Y además saludarlos a todos ustedes, muchas caras conocidas. La verdad es que me tardaría mucho
Graciela, don Jorge Chesal, Maga, los que me aparecen aquí en la pantalla, pero muchas caras conocidas y amigos entrañables de San Luis, desde mis inicios allá en el juzgado primero de distrito. Me da mucho gusto saludarlos a todos, verlos aquí tan interesados en estos temas y espero tener la posibilidad de saludarlos pronto y que una vez pasada también esta pandemia, pues también tengamos la posibilidad de vernos en vivo, ¿no? Por supuesto, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, Gracias. Jorge. Hasta luego. Bye. Hasta luego, buenas noches. Dios, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Doctor, colegio, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias al colegio. Gracias, buenas noches. Cuídense, por favor. Muchas gracias.